Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Cuando te conocí, alfarero. Yo soy Marley Arbenz. Gracias a Dios y gracias por todas las personas que han venido a testificar del amor y del poder de Dios. Y también les enviamos un cordial saludo lleno de las bendiciones de lo alto a nombre de nuestros pastores Patricio Luna Meneses y Claudia Urdapilleta García. Esta noche es una noche muy especial porque se encuentra con nosotros un varón de Dios de nombre Emilio Valdelomar Paredes. Bienvenido, hermano, es un placer recibirle. Sé que va a ser de gran bendición el testimonio que usted trae. Gracias, ante todo, gracias, hermana, por estar aquí. A todos los que nos ven, buenas noches y espero que este testimonio sea de bendición para sus vidas y contarle un poquito de las vivencias que pasé yo cuando conocí a Cristo en los primeros instantes de mi vida, ¿no? Sí. Adelante, hermano. ¿Qué tal? Y bueno, yo conocí a Cristo a la edad de 13 años, cuando falleció mi madre. Pues llegué con unos amigos que me invitaron, que se habían convertido en una iglesia evangélica, conocieron del Señor y ellos llevaban a través de unas biblias azules que daban antes y compartían testimonios y evangelizaban en las noches en las escuelas, sí, de la nocturna. Yo en ese tiempo no era cristiano, realmente, simplemente pues asistía en llevar las Biblias, ¿no? Le cargaba los bultos, los acompañaba y veía y a veces repartía la literatura y así estuve un tiempo sí, con ellos, yo haciendo lo posible pues en acompañarlos porque eran amigos míos, ¿no? Y dije, compartimos tanto y espero que yo con la intención de que dejaran y regresen a ser normales, que en ese tiempo, que sí, yo pensaba así. Y llegó, después de tres meses, llega la persona encargada, que era un pastor, y dijeron, oye, que yo no era convertido, yo no había aceptado a Cristo y no podía estar haciendo la labor de evangelismo. Yo realmente pues cargaba Biblia, sí, y a veces nos reuníamos a tomar café después que terminábamos de hacer eso, ¿no? Y me dijeron que no, pero en el transcurso de eso, pues cuando ya me habían separado, una persona, Fernando, me invita a un grupo de teatro porque había un premio, un concurso de irse a un campamento en Chaco, que eran unas playas que es en el Perú que es muy bonitas. Y yo dije, pues sí. Y tenía que estar en el grupo de teatro y comenzamos sí, a hacer el primer skate, pasamos, hicimos el segundo, pasamos y ganamos y me dieron, los integrantes del grupo de mutuo acuerdo me dieron el premio, por favor, de que yo me quedara con el pasaje, con el boleto y el premio del campamento. O sea, dije una semana de playa, tranquilo, sin hacer deberes en mi casa, y unas playas preciosas. Gran sorpresa que yo me llevo, porque cuando llego ahí era un campamento de líderes evangélicos, y yo pues estaba comenzando, no lo esperaba, ¿no? Entonces ahí aprendí bastante de lo que es la palabra, de cómo hacer aire libre, cómo evangelizar. 2 veces nos llevaron a evangelizar, en ese tiempo se hacía con papelógrafos, hacíamos el dibujo de la cruz y presentábamos el plan de salvación y nos enseñaron a testificar y todo, ¿no? Sí. Después de pasado casi como 2 años, básicamente como a los 15 años, sucede algo, que hicimos un teatro que se llamaba El Arrebatamiento. Uh-huh. Terminando del teatro, regresamos y vimos que todos se habían convertido. Y entonces yo me acuerdo que estaba un hermano que era argentino, que era de Agua Viva, me acuerdo bien. Sí. ¿Sí? Y me dice, y le digo que quería aceptar a Cristo. Y me dice, y me acuerdo, me dice, tú ya estás dentro de la familia, me dice, ya sí, no te digo, es que no he aceptado a Cristo. Yo también quería mi biblita chiquita. Sí. Entonces, en eso agarra y el hermano me lleva, me hace que haga la confesión de fe y hacer testimonio, y comienzo yo a recibir a Cristo, y me sentí contento y me fui con mi biblita chiquita, que después no lo usé porque ¿Su Nuevo Testamento? Era mi Nuevo Testamento, y de ahí me regalaron una Biblia que hasta el día de hoy la tengo, ¿no? Sí. Y en eso, yo cuando acepto a Cristo, o cuando ellos tienen la reunión entre los pastores, porque el grupo que se presenta es un grupo que era evangelismo puro, que eran, sí, personas que ya estaban o que ya deberían haber estado aceptado a Dios, y estaba yo metido en ese grupo, ¿no? Entonces ellos no se habían, sí, explicado
que hacía ahí. Sí, porque usted estaba trabajando para el reino, pero todavía no había hecho aceptado a Cristo, no había hecho el paso de fe, que siempre decimos el paso de fe para tú aceptar a Cristo y pasar adelante y todo. Pero en ese tiempo pues yo ya había hecho muchas cosas, desde cargar Biblia hasta estar haciendo en los teatros, ¿no? Hacer grupo de teatro, y íbamos a diferentes lugares y compartíamos, ¿no? De ahí llega una persona que llegó una sola vez a la iglesia. Viene y dijo al pastor: reúname a todos los jóvenes. Me acuerdo bien que reúnan a todos los jóvenes, y yo fui el último en llegar. Y comenzó a llegar y comenzó a confirmar los dones que tenía. Así como llegó, jamás volvimos a ver a esa persona. Jamás la volvimos a ver. No sabíamos de qué iglesia es, ni de dónde era. Llegó, se presentó. O sea, perdón. Sir dijo de qué iglesia era, de qué congregación venía y por qué venía. Sí. Obviamente yo ya no recuerdo ni el nombre de la iglesia ni el nombre de la persona. ¿Sí? Sí. Y solo vino a confirmar, y cuando llegué me dijo: tú tienes esto y esto y esto, y Dios te mandó a que digas esto y esto y eso. Y entonces me dice así: todo lo que tú vengas, dilo. Es de Fue Dios. La confirmación. Y mi primer estreno casi me lapidan. ¿Por qué, hermano? Sí, porque me recuerdo muy bien que la primera vez que comienzan a hablar en lenguas, ya comenzamos a hablar en lenguas y tener el movimiento y todo, y comenzamos a buscar también todos, a buscar más de Dios. En un 1 de enero comienza un avivamiento. Le digo: pastor, el hermano dice que en la iglesia se está derramando el Señor. Le digo. Y llegamos, y sin querer todos los hermanos llegaron porque sintieron ir a la iglesia. Se reunieron, eran como las 3 de la tarde. Generalmente se reunían para jugar fútbol o hacer cualquier cosa, o hacer deportes, los jóvenes, los adultos y todo, ¿no? Y terminar de comer el recalentado que quedaba, ¿no? Pero ese día se llenó la iglesia y hicimos un culto. Hicimos un culto y llegaron gente que vinieron a visitar al pastor, que venían a ver qué estaba pasando con la iglesia, porque estábamos saliendo del camino de la sana doctrina, ¿sí? Porque estábamos hablando en lenguas. Y resulta que el Señor habla en lenguas, y yo me dirijo a un hermano y le digo que en 9 meses Dios le dice que va a tener usted un hijo. El pastor, casi terminamos el eso, y el pastor me dice: oye, es mi hermana, me dice, y mi hermana tiene 15 años de casado y no puede tener hijo. Eso no se hace, me dice. Digo: recuérdense que me confirmaron y me dijeron que no se hace. La señora salió llorando, el hermano también, salieron molestos. Pero usted no sabía. Pues yo ni sabía, a mí me dijeron. Usted sintió decirlo. Yo sentí decirlo y lo dije. De ahí, algo que pasó al siguiente año, para diciembre, me llega y el pastor me dice: Emilio, te quiero pedir una disculpa. Lo dice en público así, y yo dije: uy, ¿ahora qué hice? Porque cada vez que mencionaba yo tenía más errores que aciertos, ¿no? Como para que dije, cuando dijo Emilio, dije: uy, trágame tierra, ¿ahora qué hice? ¿No? Porque pues, y me dice: mi hermana me acaba de confirmar que está embarazada. Wow, gloria a Dios. Y yo dije así, me salí, no me quedé ni a esperar nada, y y llegando a mi casa me puse a llorar todo el camino, porque me callé más cosas, porque yo ya no quería hacer. Sí. Y me puse a llorar todo el camino. Recuerdo esa parte de la emoción de que gracias, porque usted creyó, soltó la palabra. Pero las que me callé. Sí. Las que me callé, las cosas que no pudieron ser porque me callé, entonces me tocó revelado. En esa parte, ¿no? Eran las palabras que Dios te está poniendo en tu boca. Amén. Para que salgan, porque Dios sabe qué es la necesidad que tiene la persona. Entonces esa es la parte que vemos. A veces decimos: qué bonito hablamos, pero es el instrumento de Dios que hace para que inspira para decir a las personas, para confortar, porque Él sabe la necesidad de cada una de las personas, lo que está pasando cada ocasión, niños, madres, esposas, todo lo que sepa, Dios lo sabe, ¿no? Entonces yo en ese momento yo aprendí el amor de Dios de una manera súper sobrenatural, no sé. Yo cuando me dicen a mí: Dios es un Dios así, que si te caes vara, yo creo que Dios es un Dios de amor, ¿no? Yo siempre he pensado que Dios es amor. O sea, estuve con muchas personas que me enseñaron o me explicaron con pedritas de manzana que Dios es un Dios de amor, ¿no? O sea, con el ejemplo. Con el ejemplo, ¿no? Y es algo sumo, muy, muy importante, ¿no? Así es. Incluso muchas veces
muchas veces cuando yo le cuento, me hacen ese comentario, ¿no? De que Dios me sustituyó, el vacío de Dios a los 13 años lo sustituí porque mi mamá falleció, y a veces yo creo que no. O sea, mi mamá pensó en eso antes de que ella fallezca, porque pues yo voy a hacer un medio comentario, generalmente sí. Hablo de mi mamá, pero nunca hablo de mi papá está vivo, ¿no? Sí. Y yo con mi papá me reconcilio a los 19 años, a los 17 años, porque pues mi papá, yo lo quiero mucho, yo lo estimo mucho, pero yo sentía que mi papá tenía más tiempo para mis hermanos que para mí. Entonces yo a esa edad yo iba y me acuerdo que entraba a un campo de fútbol y miraba, y el que yo quería ver era mi papá. A mí no me interesaba quién esté o quién vaya, yo quería ver a mi papá. O sea, yo en ese momento quería ver a mi papá un domingo, y lo invitaba, y le decía, papá, juego a esta hora, y en este lugar juego a esta hora, y en este lugar juego a esta hora. Y incluso busqué jugar cerca a su trabajo de él para que me pueda ir a ver. Pero nunca lo vi. A veces después lo vi. En otras ocasiones, a veces iba y le digo, papá, vaya porque va a haber fotos y va a haber esto, y ahí mi papá iba. O mi hermano lo llevaba. La única manera que yo conseguía que mi papá vaya era porque mi hermano lo llevaba. O sea, no digo que mi papá sea una persona mala ni nada por el estilo, porque me dio todo el amor y todo lo que pudo para que yo sea lo que soy, ¿sí? Pero en ese momento, cuando tú eres niño, lo que más quieres es ver a tu papá. Como le contaba, pues mi papá iba con mi hermano, ¿no? A verme jugar y todo, ¿no? Y yo sentía un poquito de recelo, ¿no? No me llevo mal con mi hermano, ojo. Y sentía recelo porque sentía que mi papá quería más a mis hermanos que a mí, ¿no? Entonces un día, yéndome rumbo a Chile, pues se da la oportunidad de preguntarle a mi papá la pregunta que siempre quería. Le digo, ¿por qué? Y entonces, ¿por qué él no me iba a ver? ¿O por qué? Y yo sentía que, entonces mi papá me dice que él sabía que yo iba a hacer las cosas bien y que mi hermano necesitaba un poco más que apoyo. Y me acuerdo que suena frente y ya él se bajó del bus porque me acompañó hasta una altura, y ya yo seguí y ya me viajé por segunda vez a Chile, ¿no? Y ya lo vi. Yo me acuerdo que de ahí saqué como un peso de mi corazón y limpió todo eso, ¿no? Usted le dice a su papá, ¿no? El sentimiento que traía, y él explica por qué. Y él me explica por qué, y ya descansé. Sí, hermano, qué hermosas vivencias tuvo en Perú y en Chile, y a lo que usted llamaba, ¿no?, en un principio que era suerte, hoy nos damos cuenta que es bendición, cómo el Señor le empieza a colocar con diversas personas, como por medio, ¿no?, de que lo llaman a trabajar dentro del ministerio de dramas, en ese caso en la iglesia, cómo el Señor va pues haciendo las estrategias, su plan perfecto para que usted llegara a sus pies, ¿verdad? Y trabajando ya varios años, y al final hace su confesión de fe, cuando ya en verdad ya tenía conocimiento de la palabra. Y recuerdo también, hermano, que usted nos platica cómo el Señor le salva de distintos accidentes. Si pudiera compartirnos un poco para que nuestros amigos vean también ahí la mano de Dios en su vida, por favor. Sí, como a los 22 años, yo un día yendo en una combi, que fuimos a jugar a un pueblo en Chile, que es La Tirana, que está por Iquique, un pueblo antes de La Tirana, ¿sí? Y resulta que en ese torneo coincide con un amigo que era Quique Arenaza, que era también peruano y que vivía en Villa Salvador, en mi mismo barrio que yo me había creído, ¿no? Sí. No éramos amigos, así muy amigos, porque él era como de mi hermano, como 10 años más, pero sabía que estaba ahí y me apreciaba solo por ser peruano y por vivir en el mismo barrio. Y me dice, vámonos, me dice, y mañana yo te embarco para que te regreses a Iquique. Y le digo, ok. Y no tomo la combi, y la combi se desbarranca, porque Iquique hay muchas curvas, y se desbarranca la combi. Y hubo 2 personas que fallecieron, o sea, 2 los choferes y 2 del equipo, y como 5 o 6 accidentados. Yo no sabía hasta el día siguiente, porque yo regreso a la casa y mi tía me abraza y todo, ¿no? Y pues yo dije, güey, ¿qué pasó? No sabía, ¿no? Y cuando mi tía me dice, me extrañé, ¿no? Porque dije, güey, ¿qué pasó? Le dije, ¿qué hice? O como no llegué a la casa,
se sorprendieron, ¿no? Es lo que yo pensaba, ¿no? Sí. Y mi tía me dice, es que pasó esto y esto. Y me cuenta del accidente. Le dije, güey. Entonces me dice, no, y casi me dice, es que no te tocaba. Me dice, le digo, yo creo que era la mano de Dios en ese momento, ¿no? Porque pues yo fácilmente podía estar. Sí. Coincidir que él vaya al mismo torneo que yo es casi imposible, ¿no? O sea, muchos factores que se dieron para yo no estar en ese lugar, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo recuerdo uno que siempre lo cuentan en mi familia, que es el de cuando un día mi mamá es el norte del Perú, y en el lugar donde vive mi abuela, donde vivía mi abuela, es un campo que aquí se llamaría como una chacra, que es un lugar de cultivo, pero hay un río y cada cierto tiempo abren la compuerta, y cuando abren la compuerta pues te jala el agua y se va con fuerza. Y te va con fuerzas, ¿no? Entonces yo me meto a medio nadar, pero yo no sabía nadar, ¿no? Estaba fingiendo que nadaba y me lleva al río, y mi tía se sube, creo que era, no sé, fue si un burro o una de sus yeguas, y me saca del agua. ¿Usted se estaba yendo? Ya me estaba yendo, ya había ido muy, muy helado y ya me estaba ahogando, y mi tía me salva en ese tiempo. En ese tiempo todavía estaba mi mamá viva. Yo siempre hablo de mi mamá con mucho amor, pero mi mamá, después que me sacaron, me abrazaron, pero me acuerdo que me dieron una cinturonada porque no tenía que hacerlo. Yo sabía que pasaba esa hora, entonces y mi tía me rescató desde esa vez, ¿no? Y ahí yo creo que Dios tenía un plan para mí, ¿no? En esos momentos, porque pues generalmente la fuerza del agua, y había más gente, y había personas que eran varones, y nadie reaccionó, y mi tía reaccionó, ¿no? Y me pudo rescatar, ¿no? O sea, gracias a Dios. Y el amor de tía. Gracias a eso, pues yo tengo, ¿no? Y cuento las historias, porque ni siquiera eso hubiera pasado, porque eso lo estoy hablando que yo tendría como 11 o 9 años, y mi tía me rescata en eso. Yo en toda la parte de mi vida en que digan aceptar a Cristo, no, pues yo creo que todo eso Dios te va protegiendo, ¿no? De la edad que sea, ¿no? La vivencia. Por ejemplo, yo comenté hace unos instantes de que mi mamá habló con esta persona, ¿sí? Por el amor de madres, o por pensarlo, porque yo no creo que ellas pensasen, oye, yo me voy a morir tal día, ¿no? O sea, pero... Sí. Y recuerdo y yo veo que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, ¿no? De cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito exacto de qué quiere hacer y qué va a hacer con nosotros, ¿no? Ya tiene un plan para cada uno. Es cuestión de que nosotros nos moldeemos y busquemos la palabra y la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Que es la parte importante, ¿no? Dios en cada momento, en cada etapa de nuestra vida está, en la parte adolescente, en niñez, en juventud, más que todo cuando eres niño, porque cuando eres niño Dios te cuida más. ¿Sí? Y en la parte de adolescente, y en tu juventud, y aún cuando eres joven, y cuando ya te vuelves viejo, también está contigo, porque no dejas de cometer errores, pero Dios está contigo y te está presente y te libra. A veces uno busca un milagro espectacular, ¿no? Por ejemplo, yo a veces digo, un milagro sería, pues, se me cayeron 2 muelas, ojalá que me salga, y todo puedo presumir que Dios me hizo el milagro, ¿no? Pero hay cosas que Dios hace en el día a día, cada día, con nosotros, con nuestra vida, que nosotros le damos gracias, y con el simple hecho de estar vivo ya tenemos ganancia, ¿no? Entonces son milagros que ocurren tantas veces que no nos damos cuenta, que no percibimos y que no lo agradecemos a Dios, que no lo tomamos porque esto es normal. ¿Sí? Entonces es la parte del agradecimiento, y eso es como que decir, pues, Dios nos muestra un amor cada día. Así es, ¿sí? Y ciertamente, ¿no? Como usted nos dice que su mamá pues le amaba, pero cuando hacía alguna travesura igual le daba vara, como dice la palabra, ¿verdad? Y así hace nuestro Dios, que como nos ama, nos corrige. Es un Dios que está al cuidado de nuestro crecimiento, un Dios que siempre se preocupa que podemos cometer errores, pero Él nos levanta, nos restaura. Y hablando de la palabra restauración, hermano, me gustó mucho esta parte que usted nos platica, cuando pues el ministerio que también veo que estuvo muy activo, que es el evangelismo, cuando usted va a la cárcel, ¿verdad? Y el hermano nos platicaba antes de empezar a grabar que él puede ver el amor en la cárcel, porque ciertamente
dice él que el amor tiene que ser demostrado, no solamente es hablado, y es ahí donde Dios impacta su vida. Y le decía yo que en estos días pues hay noticias en la ciudad, ¿verdad? Que estamos viendo que sucedieron cosas en la cárcel de acá de la ciudad, ¿verdad? Y yo veía los comentarios que hay opiniones divididas. Unas personas decían que pues no los pueden tratar bien porque son gente que cometió delito, que cometió asesinato, que cometió diversas causas, ¿verdad? Y otros decían que también hay gente que pues tal vez por una lata de leche, por un alimento, o a veces fueron inculpados por querer tapar algún delito, ¿verdad? Entonces hay gente que realmente está allá o ya está pues pidiéndole a Dios un cambio de vida, y las opiniones pues estaban unos en contra, otros divididos, como decía hace un momento, y el hermano decía que ahí se ve la relación de dos corazones. Un corazón endurecido pues no da pauta a un perdón, pero un corazón lleno del amor de Dios es ese corazón que se preocupa por restaurar. Hermano, si pudiera comentarnos un poco de ese tiempo, por favor. Okay. Me tocó un tiempo apoyar un programa que se trabajaba en la cárcel, ¿no? Y ahí conocí a una persona que es la hermana Pedro, ¿no? Y en ese momento, pues, esa me comenta y me dijo, me impacta mucho por dos palabras, ¿no? Porque ella decía, ¿qué ves cuando entras a una cárcel? La gente que está. Digo, pues está porque cometió un delito, ¿no? Cometió un delito, hizo algo y todo, ¿no? Me dice, nosotros tenemos, como cristianos, tenemos que quitarle el oprobio del pecados que ellos tienen, digo. No interesa qué infancia que tuvieron o qué no hicieron. Están ahí porque cometieron un pecado. La justicia los condenó y están ahí por un pecado, ¿no? Pero nosotros, como cristianos, tenemos que restaurar su vida para que ellos puedan reintegrarse a Dios, que es la parte del amor de Dios. A mí me impactó porque, pues, generalmente cuando tú vienes de una iglesia cristiana, tú sabes, generalmente nos dicen acción, consecuencia. Acción, consecuencia. La consecuencia que existe, pues es tu castigo, ¿sí? Entonces, dentro del sistema carcelario, pues, lamentablemente, pues el sistema es así en todos los lugares, la represión de la policía, los presos y todo, y viceversa, ¿no? En las cárceles hay iglesias, y las iglesias que hacen el ministerio, que hacen un gran trabajo, porque tienes que tener el corazón duro para saber que ellos están por algo, y tienes que tener el corazón tan blando para hablarles de Dios y mostrarle el amor y mostrarle la bondad que Dios y la misericordia de Dios con su vida, para que ellos lo barren a restaurar, para que ellos se puedan reintegrar en su familia y tengan un cambio, ¿sí? Y tengan un mejor trato. O sea, esto pasará en la cárcel de aquí y va a pasar en muchas cárceles. Sí. Pero si nosotros como iglesia clamamos, hablamos, testificamos, compartimos en las iglesias y hacemos que tengan un cambio de adentro para que puedan restaurados, quitar el pecado, si robaste, mataste, si hiciste, Dios es fiel y justo para perdonarte y que busquen el amor y cambiarlo, podemos tener un mejor sistema penitenciario, y podemos tener una restauración de las personas como tal, ¿no? Y para reinsertarlos en la sociedad, que es lo que busca la sociedad, es el propósito de estar en una cárcel, reformarte para que te inserten en la sociedad, y aparte pagas tu culpa que hiciste dentro de la sociedad, porque así aceptas a Dios, pero no te va a eximir del castigo que te ponga la justicia. Tal vez tenías una condena de 20 años y tal vez haciendo las cosas y conociendo a Dios salgas en 3 años, en 3 años, o Dios te libere, y si estuviste por algo que te inculparon, salgas en ese momento. Dios puede hacer muchas cosas y mover grandes cosas y tratar de decir, ¿no? Y también hay gente que se va a endurecer en la cárcel y se va a perder y se va a alejar de Dios y todo. Nosotros tenemos que orar y buscar en eso, ¿no? Los hombres que están en las cárceles, la cárcel es un lugar violento. Yo le compartía, es un ministerio que sí, yo aprendí ahí de una manera visible cómo una persona podía ver personas que eran terribles, hacer el juego de que salte la reina, el arca de Noé y todo, y ver lo que... Y yo decía, guay, estos hombres, yo tenía 21, 23 años más o menos cuando me tocó vivir eso, y fue una experiencia para mí, que impactante, ¿no? Y la persona que me dijo, si vienes por tu sueldo, quédate afuera, me dice.
yo te lo pago, pero quédate afuera. Si vienes por querer hacer un cambio y mostrar las diferencias y mostrar el amor, ven conmigo. Y me tocó así. Entonces, sí, me impactó muchísimo porque dije, guay, alguien que le muestre y la persona que sea, porque Dios vino por gente que está rota. Así es. ¿Sí? Dios vino por gente que está rota, que tiene cargas, que tiene dolencia. Recuerdo, lo voy a poner más al extremo, ¿no? Por ejemplo, sí. Agarras y encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio, y agarró, lo sacaron a Cristo para que la apedree, sí. Y le dijo, pues el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, y nadie la apedreó y se fue. Exacto. Y le dice, vete y no peques más. Ya el estar en la cárcel, yo creo que es el no ver una familia, el no ver un amigo, el no tener solo el hecho de poder salir libremente o que estés regido por horarios que ellos te imponen, es un castigo terrible. Tremendo. ¿Sí? Sí. Y encima el trato, pues ya aquí depende de mucho de la conducta y el sistema que tiene, ¿no? Las autoridades, ¿no? Sí. Pero sí, a nosotros como iglesia nos toca orar por ellos y orar por los hermanos que están dentro de los penales, que tienen iglesias, para poder hacer un cambio dentro de esa. Tenemos el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, que Él es anda en busca de esos corazones endurecidos, y que muchas veces es por consecuencia de una niñez vivida, ¿verdad? A veces podemos juzgar y señalar, pero no sabemos qué vivió ese adulto o ese joven detrás de, ¿verdad? Y ellos vienen arrastrando en realidad un dolor muy grande en su corazón. Ellos a veces pues repiten patrones que vieron de cierta manera, por ejemplo las jóvenes que quizás están en prostitución, quizás no sé, estén trabajando en cosas ilícitas, ¿verdad? Hay un porqué, y podemos ver que realmente el ser humano lo que busca es amor, y el amor más perfecto lo podemos hallar solo en Cristo, ¿verdad? Como usted dice que llena esa familia en Cristo, llena todo aquello que quizás usted no hubiera imaginado, porque sí, su mamá pues se va, ¿verdad? Y su papá, pensaba usted que iba a llenar quizás ese lugar que estaba dejando mamá, pero pues ya luego su papá le dice por qué, porque a usted le veía un niño en ese entonces, un adolescente más seguro, ¿verdad? Y que a sus hermanos los tenía que llevar más de la mano. No era porque no le amara o porque le tuviera menos importancia, porque a todos les amaba. Y qué bueno, hermano, como usted dice, que hoy usted reconoce que ama a su papá y que gracias a Dios aún está con vida. Y me gustaría leer este versículo, hermano, que se encuentra en Proverbios 16:9, que dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Porque ciertamente eso es, ¿no? Como podemos ver, ¿no? En su testimonio, que usted decía, yo voy a entrar por el concurso, yo voy a ganar ese viaje, ¿verdad? Y ese era el pensamiento de usted, como muchos de nosotros hacemos planes o antes de conocer al Señor, le decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y luego el Señor nos lleva a sus caminos. Como dice, Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Y podemos ver de cuántas cosas el Señor le ha apartado, y que hoy, como usted nos decía también, que en este caminar que ha tenido con el Señor, usted ha sembrado almas para Cristo, ¿verdad? Y quizás ahorita no esté en un ministerio evangelístico, pero hace ese ministerio personal, hablándole a amigos, restaurando sus vidas, y que usted se preocupa mucho por aquellos que se han alejado de los caminos de Dios. Así que es una gran bendición en su vida, hermano. No sé si usted quisiera agregarle, decirle algo a nuestros amigos que nos estén viendo, a aquellos que están pasando por una difícil prueba. Pues que cualquier prueba, por más difícil o más duda que estén pasando, pues siempre hay una salida, hay una solución, ¿no? Una de las soluciones está en los pies de Cristo, ¿no? Y buscar de Dios, y buscar un amigo, buscar una iglesia, y que Jesús vino por restaurarnos y salvarnos y librarnos de nuestros pecados. No nos vino para juzgarnos, para criticarnos nuestra posición, si somos más altos, somos más gordos, si hacemos esto, o si hicimos algo o dejamos de hacer algo, ¿no? Sí. Dios vino para restaurarnos, para darnos vista, para alegrar nuestros corazones, y sobre todo para darnos amor,
¿sí? Darnos amor, porque pues Dios siempre, recuerdo este pasaje que con Pedro, ¿no? Sí. Pedro agarra y lo niega a Jesús, y cuando Jesús resucita le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, sí te amo, y se lo dice 3 veces, y después Pedro se lo abraza a Dios y se pone a llorar. Entonces, sí, como para decirle: Pedro, no te preocupes, ya me negaste, pues, pero yo te amo. Y estoy aquí porque te amo. Y le comienda a llevar su palabra. Cuando le ve y le dice así: pasa tu dedo por la palma de mi mano para que veas que soy yo, que sí soy yo, soy el Cristo, y pon la espina de mi costado. Y su discípulo que diría: oye, el Señor no me ama y me está juzgando porque dije esto, que yo no voy, hasta que no lo vea, no lo creo, y si no pongo el dedo en la llaga. Entonces, esa parte Dios demuestra que le confirma, porque tú tenías una duda, porque dices: pues yo me morí, ya resucité, créeme, soy yo. ¿Sí? Y le habla a Dios de eso, y no juzgó a ninguno de sus discípulos. Y eso que sus discípulos se fueron todos, ninguno se quedó, todos se fueron. Jesús fue atrapado, la Biblia nos dice, todos se fueron. Pedro lo niega y todos se fueron, se quedaron las mujeres, es lo que menciona. Sí. De ahí no cuentan cuántas se quedaron, pues se quedaron las mujeres. ¿Sí? Entonces eso es lo que te comienza a hablar cuando Jesús, ese es con esto termino porque si no me largo. ¿Sí? Sí. Jesús hace un milagro que se repite 2 veces, el mismo milagro, y los mismos autores no reconocen el milagro hasta después que ocurrió. Cuando Jesús comienza a encontrar a Pedro y a su hermano, estaban pescando, le dice: ¿pescaron? Sí, pescamos y no encontramos nada. Y le dice: Señor, pescamos toda la noche. Le dice: tira las redes para este lado, y pum, tiran las redes y pescan un montón. Cuando pasan los discípulos y Jesús lo crucifican y ellos se dispersan, le están pescando. No pescaron nada. Parece que fuera la misma historia, pero es una historia diferente. Y están mar adentro y están pescando, y habían pescado toda la noche y estaban cansados. Le dice: ¿tienen de comer? Le dice: no tengo. Y le dice: tiren las redes. Hasta después que tiraron las redes, Pedro se da cuenta y corre a ver a Jesús, y todos los discípulos van y dicen: no, es que sentimos porque nuestro corazón nos ardía. Y le pasó también a los tarpeos. Entonces, a veces hay cosas que nos pasan 2 o 3 veces, y Dios siempre nos va a buscar, y Dios siempre nos está buscando, de la manera que sea, con la persona que sea, está buscando para decirle que nos ama, que sí, lo que Él nos quiere dar es amor, y que nos ama, y que Él vino a este mundo para salvarnos a nosotros. No vino ni para juzgarnos, ni para criticarnos, ni nada, solo vino para restaurarnos y decirnos que nos ama. Dios lo que quiere es que nosotros seamos felices, que tengamos una vida próspera, abundante y llena de felicidad. Es lo que quiere Dios. Nosotros les invitamos, les invito a que ustedes acudan a una iglesia, visítenos a nosotros en sí, Avenida Gobernadores, enfrente de donde era la ex naviera. De todas maneras, en la cintilla sale la dirección de la iglesia, y claro que sí, están cordialmente invitados. Los horarios de celebración son a las 10 y a las 12 del día. Venga, visítenos. Y aquí tenemos, si tienen a sus hijos, tenemos un grupo de adolescentes excelentes que tienen un ministerio muy grande, que están sirviendo a Cristo, y son puros adolescentes. Y tienen jóvenes, vengan para que puedan compartir con jóvenes y vean que pueden encontrar diversión diferente, que tienen en el mundo otro tipo de música, van a tocar batería, van a pasar y van a convivir. Es un momento de alegría muy diferente. Yo también comencé con una parte, yo comencé siendo muy joven, teniendo 13 años, y comencé sirviendo a Dios de una manera increíble, y con una iglesia que en ese tiempo, para nosotros, solo se te podía tocar guitarra y basta, porque la batería no se tocaba en ese tiempo, ¿sí? Y se convivir, y para que vea que vivir en Cristo en tiempo de juventud es lo más hermoso que le puede pasar, y tenemos jóvenes muy excelentes que le pueden compartir a sus hijos. Así es verdad. Así es el grupo de damas, grupo de niños, grupo de varones.
la iglesia cuenta con una estructura para recibirles con los brazos abiertos. Y es verdad, como usted decía, hermano, los jóvenes qué importantes son, y el hecho de que ellos mismos, ¿no?, a los jóvenes que ya están dentro de la iglesia pueden extender la invitación a sus amigos, a todos aquellos que tienen alrededor, porque así hicieron con usted, por medio de unos amigos le invitan, y es que usted llega a los pies de Cristo. Y entonces ahí la importancia de que los chicos ahora sí que no se avergüencen por decir soy cristiano o yo voy a una iglesia, sino es importante que ellos pues hagan esa invitación a aquellos que aman, ¿verdad? Porque ahora sí que nadie sabe cuándo es su último día. Muchos piensan, muchos jóvenes piensan, no, cuando yo sea grande, cuando yo sea viejo, ahorita soy joven, tengo que divertirme, pero no. No, nadie sabe cuándo es su tiempo, solamente Dios determina el tiempo, y qué bueno que seamos hallados en los caminos del Señor. Eso es lo más hermoso que tenemos que hacer en esta vida, y encontrar el propósito por el cual hemos sido enviados, porque todos tenemos un propósito en esta vida. Así que pues les invitamos, y hermano, le damos muchas gracias por haber estado en este programa. Yo sé que va a ser de gran bendición, y pues les esperamos, amigos, el próximo sábado para que nos acompañen en su programa, Cuando te conocí, alfarero. Bendiciones.